Gracias, presidente. Corresponde dar cuenta. Antes de que dé cuenta, voy a agradecerle a los colegas el que me hayan aceptado adelantar hoy día la sesión. Yo tengo el siguiente problema y me lo habían avisado y por eso les escribí. A raíz de que se topan hoy día dos comisiones, que es Comisión Unida de Constitución e Infancia, por el tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra menores, Infancia y Constitución, y además se me topa con la de Pesca, y estamos con un lío ahí con, por un lado, Pesca, que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos mixta, y la Jibia. Yo tengo que pasar por esa comisión y tengo que correr a la unidad, entonces no me puedo desdoblar. Y por eso quería adelantar esta para poder terminarla un poquito antes, pasar por la otra e irme a unidad. Y no tengo quien me reemplace en la otra, porque además la Yasna quería que la reemplazaran en otra, que no tiene quien la reemplace. Entonces ese era mi problema y les agradezco la gentileza de haber podido adelantar esta media hora. Presidenta, ¿y esta usted propone que sea el horario permanente? A mí me encantaría que fuera el horario permanente, pero el senador Elizalde dice que no puede. No problema. ¿Tú no tienes problema? Sí. Porque, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? El senador Durana tiene problemas por sus comisiones y se va antes. El senador Arboe tiene constitución los días, senador Arboe, muy buenos días. Martes y miércoles. Martes y miércoles tiene constitución. Un poquitito la comisión, y si no se puede, bueno, no se puede, pero ¿qué esfuerzo pueden hacer ustedes de correr la media hora antes para partir a las 9 o no se puede definitivamente y la dejamos como está? Esa es la consulta. Hoy día yo excepcionalmente la pedí por... Yo no tengo problema. El punto que yo le hice a la senadora ayer. No tengo problema que sea a las 9, al contrario, porque o me quedo a dormir acá o salgo a las 7, 7:30 de Santiago y no alcanza a llegar sin problema. Así que en ese sentido no tengo ningún problema estar acá a las 9. El problema es que le hice el punto de que independientemente que esté dentro de sus prerrogativas, el uso de las costumbres en el Senado indica que se debe acordar con los demás miembros de la comisión cuando se cambia el horario, porque uno se planifica y asume otros compromisos. Y yo no fui consultado respecto al cambio de horario, y por eso le hice el punto. Entonces, para el futuro, si hay un cambio de horario, que se avise previamente, o sea, que se consulte más bien, porque eso permite que uno también pueda conciliar su agenda. No solo la presidenta de la comisión tiene otros compromisos, todos tenemos otros compromisos. Y ese fue el punto que yo planteé. Si el acuerdo es que sea de ahora en adelante a las 9 de la mañana, yo no tengo ningún problema. Si es a las 8, se hará a las 8, pero lo único que planteé es que seamos consultados previamente para no asumir otros compromisos y no estar, por tanto, corriendo de un lado a otro. Ya, yo hice el intento de llamarlos a todos. De hecho, logré ubicar a 2 de los 4 colegas y era excepcionalmente para esta comisión. Vuelvo a preguntar, si a todos les parece que podemos hacer el esfuerzo de adelantar la media hora, y me encantaría que pudiéramos hacer el esfuerzo, porque sé que al menos de los 4, 3 tenemos problemas objetivamente y andamos corriendo con nuestras comisiones siguientes, que es el senador Arboe, el senador Durana y quien habla. De verdad yo le agradecería al senador Elizalde y al senador Galilea que pudiéramos hacer el esfuerzo. Si no se puede, no se puede. Vuelvo a preguntar, ¿les parecería que pudiéramos hacer el esfuerzo de correrla de las 9:30 a las 9, la Comisión de Economía, para que termináramos media hora antes? Yo no tengo ningún inconveniente. Ya. Si es permanente, con mayor razón no tengo ningún inconveniente. ¿Senador Galilea? ¿Sí? ¿Le encantaría? ¿Senador Arboe? ¿Le parece? Porque nos queda, la verdad, mucho más cómodo. Yo sé que es un esfuerzo para los... ¿Le parece? Y terminamos entonces, en vez de terminar corriendo, terminamos a las 10:30. ¿Sí? De 9 a 9 a 10:30. De verdad, se los agradezco, colegas. ¿Se acuerda? Ya. Respecto de la pasamos cuenta, a la cuenta. Sí, ayer venció un nuevo plazo respecto del proyecto de ley sobre la nueva institucionalidad del turismo y llegaron nuevas indicaciones de senadores que se están incorporando a las indicaciones anteriores que presentó el Ejecutivo, así que durante el día tenemos pensado terminar el boletín y preparar el comparado y les vamos a mandar los antecedentes. Senador Galilea. Bueno, es que viene el ministro, ¿no? Porque Sí, ya, dijo que venía. Viene a las 9:30, ¿no?
Sí. Oye, no, sí sabía que eran las 9. Yo vuelvo a repetir, porque les estaba contando para los senadores que llegaron más tarde. El ministro me escribió el día viernes pidiendo que incorporáramos a la tabla de hoy día el proyecto de ley que ingresó al Ejecutivo el martes. Yo le expliqué el día viernes que era imposible que nosotros incorporáramos a la tabla de hoy día algo que iba a ingresar el Ejecutivo el día lunes, porque no se había dado cuenta y se daba recién cuenta el día martes, y que mal podíamos nosotros ingresar a la tabla algo que no había ingresado el Ejecutivo y que no podíamos cambiar la tabla, por tanto, en la comisión. Nada, se dio recién cuenta ayer, la comisión ya estaba citada, nosotros recién estamos conociendo ahora de este proyecto y obviamente ni un problema en que la comisión lo vea. En todo caso, hay que plantear al ministro que el gobierno tiene un instrumento en virtud del cual se pueden ver con mayor celeridad los proyectos, que es la misma petición que no hizo de un proyecto antes, que es el uso de la urgencia. Entonces, por tanto, que efectivamente, independientemente de la voluntad de avanzar en esta iniciativa, porque es importante, pero que hable con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia por el tema de la urgencia. Sí, le vamos a mandar un PPT para que sepa cómo. No, un PPT para que sea más fácil de entender. Eso. Presidente, la cosa es que en este... Bueno, se supone que lo tenía que decir él, pero el gobierno cogió el oficio que enviamos. Que le mandamos nosotros. Entonces va a pedir el ministro que un 15 días, me comentó ayer, para trabajar bien estas indicaciones de nueva institucionalidad, en fin. Lo que mandamos como comisión. Como comisión, así es que para que lo tomemos en cuenta, pero esperemos que lo diga. De turismo. No, turismo. De turismo. Este es el segundo punto de productividad y emprendimiento. Sí. Eso para el tomarlo micrófono. en cuenta. Está prendido. Y efectivamente el segundo punto de la cuenta es este mensaje del presidente de la República con el que inicia un nuevo proyecto de ley para impulsar la productividad y el emprendimiento. Fue remitido por la sala a la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda. Posteriormente a la Comisión de Hacienda, ambos en primer informe. Y tiene urgencia, se hizo presente simple urgencia para su despacho. Es un proyecto que modifica diversos cuerpos legales en este sentido, y el primero de ellos, por ejemplo, es la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Después, modificaciones al Código Sanitario, modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificaciones al Código del Trabajo, modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, modificaciones a la Ley sobre bases de contrato administrativo y suministro y prestación de servicios, a la Ley sobre reorganización y liquidación de empresas, el que simplifica el régimen de constitución, modificación, disolución de sociedades comerciales, la Ley General del Servicio Sanitario, la que crea el Consejo Nacional de Televisión y el Decreto Supremo, la Ley General de Cooperativas. Y viene con firma de muchos ministros, bueno. Ya que está la asesora del ministro, ¿el ministro viene, señorita Michel o señora Michel? Presidenta, el ministro lamentablemente lo llamó el presidente, tuvo que partir a Santiago. Así ¿Le está retirando la firma al proyecto? No, le está retirando la firma al proyecto. Pero tuvo que viajar a Santiago, viene para la votación que tenemos después en sala, pero no alcanza a llegar ahora. ¿Y la opinión del Ejecutivo sobre el tema del Registro Nacional de Corredores la trae usted? La traigo yo, sí. Ya, entonces, ¿les parece que continuemos con el motivo de esta sesión? Porque era para el cual estaba convocado. El ministro había pedido que pusiéramos en tabla este proyecto. Yo le respondí que no podíamos hacerlo mientras no entrara el proyecto. Se dio cuenta ayer, recién. Así que le transmitimos a usted lo mismo que le hemos dicho, que si este es un proyecto al que el Ejecutivo le quiere poner urgencia, bueno, tiene que usar la urgencia, supongo que las va a usar, y es algo que tendrá que ver con el ministro Blumel, y le pondrá las urgencias del caso. No sé cuán urgente será para el Ejecutivo aquello. Presidenta, la verdad es que para el Ejecutivo es importante este proyecto. De hecho, como usted desee, si usted quiere, hacemos los comentarios al proyecto de ley de corredores de propiedades, o si quiere podemos empezar. Perfecto.
Parece que estoy equivocada de quedar al medio. Presidenta, respecto del proyecto de corredores de propiedades, el Ejecutivo está absolutamente de acuerdo que hay un tema importante en términos de los fraudes y la falta de información y la asimetría de información que existe en el mercado inmobiliario a la hora de tomar decisiones tanto de compra como de arriendo. Sin embargo, y el objetivo, ¿no es cierto?, de este proyecto nos parece absolutamente necesario, que tiene que ver directamente con entregar esta información, con lograr ayudar a las personas a tomar buenas decisiones, con evitar fraudes y lograr que la profesión, que la actividad se profesionalice. Sin embargo, cuando analizamos bien el proyecto, y tal como lo dijo en la sesión pasada el representante de CONADECU, nuestra sensación como Ejecutivo es que el mero registro de los participantes en una actividad, más aún cuando este registro es voluntario, no evita el abuso de quienes quieren ejercer el abuso. Especialmente considerando que cada día más el arriendo o la compra-venta de propiedades se hace a través de medios electrónicos, y lo hace no necesariamente un corredor de propiedades, lo hace una persona que puede ser el propio dueño o que se hace pasar por el dueño. De hecho, la mayor parte de los fraudes, y estamos solicitando información a CERNAC respecto a los fraudes que están puestos, tienen que ver con una persona que se hace pasar por el dueño. Por ejemplo, estos típicos problemas que salen reporteados en el verano, ¿no es cierto?, que contrataron una casa de veraneo y al final la casa de veraneo no era. La verdad es que tiene que ver con una persona que se hace pasar por un dueño y que al final no existe la propiedad o la propiedad es de otro dueño y ya está arrendada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el registro de corredores de propiedades en ese sentido no evita el abuso. Adicionalmente, entonces, el problema es que para hacer un abuso en este caso no es necesario ser corredor de propiedades y por lo tanto, de hecho, quienes hacen los abusos no son los corredores de propiedades. Y además, los corredores de propiedades no pueden evitar este tipo de abusos. Por ejemplo, existen corredores, uno puede contratar un corredor de propiedades para arrendar una propiedad y la persona que la arrenda no cumple con el contrato y el corredor de propiedades no tiene ninguna capacidad para que se cumpla el contrato. Y esas son cosas que pasan normalmente. Adicionalmente, si es que no existe una fiscalización específica a un registro de este tipo, tampoco funciona. O sea, para que de verdad un registro de propiedades funcionara, tendría que tener no solo el registro, sino que añadirle fiscalización y un fiscalizador específico para que pudiera funcionar. Y eso significa, obviamente, incurrir en un costo adicional que tiene que ver con la existencia de fiscalizadores, para este caso, una especie de superintendencia o algo así. Adicionalmente, el hecho de que los corredores, para poder entrar a este registro, tengan que hacer un curso, tengan que realizar algún tipo de trámite, para mantenerse en el registro, tengan que mantenerse actualizados, lo único que hace es que les genera nuevos costos, y estos nuevos costos pueden ser muy bajos para las corredoras grandes, pueden ser muy bajos, ¿no es cierto?, para quienes ya tienen un tiempo en el sistema, pero aquellos que son emprendedores, aquellos que están empezando, significa una barrera de entrada a la entrada de esta actividad, y adicionalmente lo que hace es proteger así a los corredores, a un subgrupo o un pequeño grupo de corredores privilegiados que van a tener la capacidad de asumir estos costos. Recordemos que al final la burocracia es un impuesto regresivo, o sea, el grupo que tiene una oficina de corretaje grande manda al junior a hacer todos los trámites. Cuando se trata de un corredor de propiedades que trabaja solo, él tiene que ir a hacer los trámites y por lo tanto en el periodo que está haciendo los trámites no puede estar ejerciendo su actividad. Entonces, lo que es para el corredor de propiedades que no tiene las capacidades de un corredor grande, es muy costoso el tener que hacer un curso de 80 horas o 200 horas, como se estaba viendo, o, ¿no es cierto?, tener que
ir a hacer los trámites necesarios para poder inscribirse, y eso significa que quienes estarían inscritos van a ser este grupo pequeño privilegiados, que son las grandes corredoras de propiedad, que son las que más están de acuerdo con este proyecto, llamativamente, ¿no es cierto? Uno en general, todo lo que tiene que ver con fiscalización, uno debería pensar que las corredoras no quieren eso. Bueno, están de acuerdo porque eso significa para ellas subirle la barrera de entrada a los entrantes, y además que sea mucho más costoso para los entrantes poder realizar todo. Y por lo tanto, tenemos el problema de que finalmente, si uno los va a fiscalizar, son entes regulados. Si son entes regulados, entonces debería ser obligatorio. Pero esto no es un proyecto obligatorio, porque no puede ser obligatorio porque es una actividad, y dado eso, entonces hay una inconsistencia en el proyecto que estamos tratando de ver cómo se puede solucionar, pero efectivamente hay un tema complicado de cómo se cumple el objetivo, que a nosotros nos parece que sí tenemos que seguir dándole vuelta en cómo lograr cumplir este objetivo, pero nuestra sensación es que no se logra a través de este proyecto. ¿Hay alguna sugerencia por parte del Ejecutivo respecto de los puntos que señala? Hasta ahora no hemos logrado. Se estaba trabajando en todo el tema de regulación de las plataformas, que es una de las cosas más importantes en este caso, y además que es la tendencia. Y con eso estamos trabajando, regulando todo tipo de plataformas, y probablemente de ahí va a salir algo que se pueda ocupar en este sistema. Pero por ahora, de las vueltas que le hemos dado, aparte del tema fiscalización, que tendría que haber una fiscalización, pero hoy día se ve bien complicado que pudiera generarse el gasto fiscal asociado a una fiscalización, no porque sea complicado, sino por temas fiscales de gasto. El resto, a nuestra sensación es que no hay mucho espacio en la ley, en este proyecto de ley, para poder solucionar los problemas. Colegas, ¿alguna pregunta? Senador. Gracias, Presidenta. Una pregunta al Ejecutivo. ¿Y qué piensan entonces? Porque es un diagnóstico. La pregunta es cuál es la propuesta. ¿Analizaron algo? ¿Van a presentar algo? ¿O seguimos nosotros trabajando el proyecto? Lo que nosotros pensamos es que, tal como lo acabo de decir, senador, por su intermedio, Presidenta, es que hay que ver una forma de regular las plataformas, y estamos trabajando en eso, como le acabo de decir, a través de la regulación de plataformas. Pero por otro lado, y eso es lo que pedimos información al CERNAC, queremos ver cuántas denuncias hay de fraudes a través del CERNAC, para ver si por ese lado uno pudiera ver cuál es quiénes son los que más cometen los fraudes, dónde se producen los fraudes, hacer un estudio para poder entender cómo se produce este efecto. Si se trata simplemente en el fondo, de registrar sin dar solución al tema de los fraudes, como que no tiene mucho sentido. Y por lo tanto, en ese caso, si a nuestro juicio no se logra parar con el tema de los fraudes, no tiene sentido un nuevo proyecto de ley. Se le pidió al CERNAC un informe, y adicionalmente estamos trabajando con plataformas. Sí. A ver, Presidenta, le pasa que, para explicarle a la asesora, le pasa que cuando el gobierno está presente en la discusión de un proyecto de ley, se supone que va recogiendo las observaciones que se van discutiendo durante el proyecto, y luego, cuando el gobierno viene con una posición, es una posición definitiva, de decir, mire, sabe que nosotros vamos a hacer esto. Vamos a presentar en un plazo de 5, 10, 15, 20 días un informe que va a contener los elementos centrales que a nuestro juicio permitirían darle viabilidad al proyecto. O bien, mire, sabe que el Ejecutivo, con mucha honestidad, no está de acuerdo con el proyecto. Pero esa definición es la que uno quiere plantear. Entonces, si usted me dice que está pidiendo un informe al CERNAC, la pregunta es, para no dilatar, digamos, la discusión, porque si no, si el gobierno legítimamente, insisto, me tocó a mí también como Ejecutivo decir a algunos parlamentarios que no estaba de acuerdo con el proyecto. Si legítimamente dice, sabe que no nos interesa este proyecto, o sabe que no va en el sentido correcto, mejor que lo diga.
para que sigamos funcionando con este u otros proyectos, una definición más política, digamos. Entonces, sería importante tenerlo claro. Y si no, decir, mire, sabe que en un plazo de 20 días vamos a tener el informe y con eso nosotros vamos a saber que hay que esperar 20 días para después, digamos, retomar la discusión. Esa es mi pregunta, digamos, si hay alguna decisión más definitiva. A ver, es que me lo aclara el secretario y tiene que ver con lo que plantea el senador Arboe y una pregunta que me hizo mientras intervenía el senador Arboe, el senador Elizalde. ¿Tuvo en algún minuto una indicación del Ejecutivo en la Cámara de la presidenta Bachelet? Ya, o sea, para la creación del registro, ya para aclarar el punto, porque va en la línea de lo que plantea el senador Arboe. Pero después nunca más, y en este gobierno tampoco ha tenido ningún digamos, impulso del Ejecutivo. Y yo creo que es válida la reflexión que hace el senador Arboe, porque uno necesita saber, bueno, en qué está el Ejecutivo hoy día. Yo no sé si el senador Elizalde quiere apuntar en esa misma línea o no, o quiere agregar algún antecedente. Que yo entiendo que el Ejecutivo a través de la asesora ha dado a conocer una opinión, pero eso no significa que tenga una postura definida sobre el proyecto en particular. Más bien es un comentario, un análisis que va más allá de la voluntad política o no de avanzar en esta iniciativa. Entonces nosotros tenemos que resolver, porque si es un dato que el gobierno va a ser neutro en esta discusión respecto al fondo, si seguimos o no con la tramitación. En caso de que el gobierno no sea neutro y vaya a tener una postura más definida, tenemos que saberlo para efecto de si se le da un plazo para que esta postura se formalice ante la comisión. Entonces, por tanto, necesitamos claridad respecto a cuál va a ser la actitud del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no tiene opinión formal, institucional, eso no obsta que nosotros podamos, obviamente, continuar con la tramitación del proyecto, porque son cuestiones distintas. Pero en caso que el Ejecutivo fuera a tener una opinión formal e institucional, necesitamos saberlo para ver si es que es necesario establecer un tiempo adicional para que esa opinión se realice a través del canal institucional correspondiente. Senador Durán. Presidenta, la verdad que sería lamentable después de tantas sesiones de estar trabajando este proyecto de ley, de haber escuchado tantas instituciones y organizaciones, que nosotros hoy día pudiésemos determinar que finalmente este proyecto de ley no fuese de interés o no siguiésemos adelante con ello. Más aún cuando todos quienes hemos participado hemos convenido de que efectivamente estamos frente a un proyecto que en cualquier condición es beneficioso para quienes hacen una de las inversiones más importantes, como es la compra de un bien raíz. Por lo tanto, ya registrarlo, ya generar capacitación, generar una formación profesional, poder efectivamente conocerlos a través de una página web, creo que de una u otra forma mitiga los efectos de fraude. Fraude vamos a tener, aunque tengamos la mejor ley del mundo, siempre van a existir fórmulas de engañar a la gente. Por lo tanto, yo me allano, Presidenta, que esta comisión tome una decisión independiente de la voluntad que tenga el Ejecutivo de sacar adelante este proyecto de ley y llegar hasta el final. Senador Galilea. No, es que estaba... Bueno, da la sensación, Presidenta, de que el Ejecutivo efectivamente no muestra mayor entusiasmo por el proyecto. Eso, entre palabras o entre silencio, uno lo puede descubrir. Pero la verdad las cosas es que el SENAC vino a esta sesión y la verdad es que presentó todos los casos y cuál es el nivel de fraude o denuncia que existen en el sector. No son tantos, efectivamente, proporcionalmente al universo de transacciones. No es un sector que pareciera estar así invadido por fraude, no. Es un porcentaje, uno siempre va a tener la duda de, bueno, cuánto se denuncia, cuánto no se denuncia, pero es una... Ahora, el hecho de que
yo no estaría tan seguro con la afirmación de que los grandes están de acuerdo y los chicos no están de acuerdo con este proyecto. Yo diría más bien que los que son más formales, los que están en asociaciones gremiales, ellos tienden a estar de acuerdo en este proyecto. Discutirán en cuántas son las horas de capacitación, en que bueno, los que ya estamos metidos en esto, que no tengamos que hacer los cursos, en fin, para las cosas clásicas. Pero en términos generales, yo diría que están de acuerdo en dotar de alguna categoría a la actividad, que no sea así como cualquier persona en los ratos libres se transforma en corredor de propiedades, no, que esto que sea un oficio un poquito más valorado, que esté un poquito más regulado sin entrar en una sobreregulación. Nosotros, asesora, habíamos estado explorando en las últimas sesiones algunas posibilidades de darle un poco más de peso objetivo a este proyecto de ley. Fue una idea del senador Arbó de decir, por ejemplo, que la expresión corredor de propiedades sea única y exclusivamente utilizable por quienes cumplan con todos estos requisitos, que estén en el registro, que hayan cumplido con las 200 horas, en fin, que y por esa vía, la verdad las cosas es que uno podría estar enfrentando, por ejemplo, los fraudulentos. ¿Por qué? Porque la población tendría que saber expresamente que si está hablando con un corredor de propiedades, es una persona o una empresa que cumple con cierta formalidad, que tiene registro, que no tiene inhabilidad, en fin, y que por lo tanto cuando está ofreciendo algo, ese algo existe y no se enfrenta a los clásicos fraudes en el verano particularmente de arrendar casas que no están puestas en arrendo, que simplemente no existe. La dirección no existe, como ha pasado muchas veces. Entonces, a mí me encantaría que el Ministerio de Economía haga un análisis un poco más. Yo creo que lo ha mirado así, esta falta de entusiasmo por el proyecto, yo creo que ha hecho que no le ponga toda la energía necesaria al análisis del mismo. Entonces, yo les pediría al Ministerio de Economía que recoja un poco más todo lo que hemos ido conversando en estas sesiones, porque yo creo que hay un margen de acción interesante en este rubro. Eso sería mi recomendación, Presidenta. Gracias, senador. Michelle. Presidenta, efectivamente, tal como yo lo dije en principio, a nosotros nos parece que que el objetivo es sumamente deseable. Aquí no hay falta de ganas ni falta de interés del Ejecutivo. El único problema es que hasta ahora, como Ministerio, lo que hemos investigado es que la forma en que se está llevando a cabo esto no evitaría el abuso de quienes lo ejercen. De hecho, el porcentaje de la población que arrienda o compra propiedades a través de los corredores de propiedades es en general la población de más recursos, no la población de menos recursos. La compra de propiedades o el arriendo de propiedades es una actividad que no es recurrente. Como no es una actividad recurrente, en general no se produce fidelidad de los clientes hacia el servicio. Como no se produce fidelidad del cliente hacia el servicio y además es una compra o un gasto que es muy alto como porcentaje del ingreso de las personas, una pequeña rebaja en el precio genera una disposición muy alta a irse con una persona, aun cuando no le genere la confianza que le genera el otro. O sea, aquí hay un tema muy importante en términos de que cuando uno compra una casa, más que con un arriendo, pero incluso con los arriendos, como es un porcentaje muy alto de los ingresos, si a mí me bajan un poquito el precio, yo me veo tentado a ir con alguien que no tiene reputación. Porque para mí, como comprador, especialmente en la gente de menos recursos, es muy importante tratar de ahorrar un pedazo, y por lo tanto la gente en general que ocupa un corredor de propiedades son personas de mayores recursos. Ahora, tal como yo se los dije y se los digo por experiencia propia, yo justamente, tal como lo haría cualquiera de nosotros probablemente, arrendé un departamento, o sea, puse en arriendo un departamento a través de Fuensalida Propiedades, que se supone que es de los grandes. Hicieron todo el trámite, se supone que verificaron todos los datos del arrendador, todo.
el arrendador pagó el mes para entrar, el arrendatario, perdón, claro, pagó el mes para entrar y durante un año no pagó nada. Y después de eso, además, el arrendatario fue y demandó porque el departamento era invivible, un departamento nuevo en Las Condes. Y además tuve que ir yo personalmente al juicio, pagar 1 millón de pesos adicionales para que me pasaran las llaves de mi departamento con un corredor de propiedades reconocido que además me dijo, nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos ni una facultad. Entonces, si ustedes me dicen que un proyecto en que uno va a registrar los corredores de propiedades puede evitar eso, me parecería fantástico, pero no hay forma que un registro evite eso. Y este es el caso mío, y hay millones de casos que uno averigua de gente que le ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la posición del Ejecutivo? Nosotros estamos de acuerdo en que hay que regular un sistema que está produciendo fraudes en la población. El problema es que la regulación tiene que lograr el objetivo que se busca, y a nuestro juicio, como está hoy día puesta, no logra. Ahora usted, senador, por su intermedio presidenta, me dice, ¿cuál es tiene que haber una propuesta? Bueno, hay una propuesta en la medida que uno encuentre una solución, pero hasta ahora el estudio de los casos internacionales al menos no muestra que haya una solución clara a este problema y tampoco se nos ha ocurrido, a ser bien sinceros, qué cosa podría servir para que efectivamente se pudiera generar este resguardo, porque al final lo que uno está buscando es un resguardo para el que está ejerciendo el servicio. El tema de la expresión de corredor de propiedades a mí me pareció una muy buena idea cuando la propuso el senador Arboe. El problema es lo que dijo el senador Durana en ese momento, fue cómo lo hacemos, o no sé si fue el senador Galilea, perdón. Ya, muchas gracias. Nos separa una línea imaginaria. Sonamos exintendentes. Perfecto. Esa era mi confusión. No, la verdad es que si es que Fuensalida, por decir cualquier otro, corredores de propiedades, como nombre de fantasía, se va a poder mantener, no hace ni una diferencia. Porque en el fondo lo que permitiría esto es que yo, persona natural, si hago el curso, me puedo autodenominar corredor de propiedades. Pero si yo trabajo en Fuensalida Corredores de Propiedades y ninguno de los corredores de propiedades haya hecho el curso, nadie se va a enterar. O uno lo ha hecho. Entonces, era buena la idea, pero si no se puede cambiar el nombre fantasía, mi sensación es que en términos de marketing no genera el efecto que queremos a través de difusión, porque al final, ¿cómo se muestran las empresas? A través de su nombre fantasía, no a través del nombre de quienes trabajan en ella. Entonces, nuevamente, tenemos un problema que compartimos con ustedes, pero que no encontramos la solución. Y la verdad es que generar una regulación que no creemos que pueda generar un beneficio a la población no tiene mucho sentido. Especialmente si tiene un costo para los que están... y ahí está el tema, digamos, estamos tratando de buscar qué otra forma se puede hacer, aparte de la fiscalización, pero el problema de la fiscalización en estos casos, y es los problemas que tiene la PDI, es que todos estos arriendos se hacen a través de números falsos, se hacen a través de compras de prepagos que se eliminan después, entonces no es tan fácil el tema. Por lo menos a nuestro juicio todavía no logramos llegar a una solución que logre parar el tema de los fraudes, y obviamente en la medida de que el registro no genere efectos positivos, no tiene mucho sentido incurrir en un costo si no tiene los efectos positivos buscados. Senador Elizalde, senador Arboe. Bueno, yo entiendo que, siendo la postura oficial del gobierno la que expresa la asesora, el gobierno no está interesado en este proyecto, por lo que he señalado. Comparte el diagnóstico, comparte la necesidad. ¿Puedo interrumpirlo, sí? Senador Elizalde? A mí me preocupa antes de que, porque a lo mejor va a servir al senador Elizalde a la reflexión. El CERNAC vino en abril de este año a exponer acá, y aquí está toda la información en detalle, y yo no sé cuál es la información que están esperando que el gobierno que le entregue el CERNAC.
No sé si es complementaria a esta, solo para complementar lo que va a decir usted. No, yo digo lo siguiente, es que está claro que el gobierno no valora la iniciativa, sobre la base de un diagnóstico que nosotros también en alguna medida lo hemos planteado en la comisión, que es que este proyecto tiene podría tener dos problemas: caer en la hiperregulación, si es que el registro fuera obligatorio, o caer en la irrelevancia, a propósito que el registro es de carácter voluntario, y que pudiéramos repetir lo que ocurrió con el sello Cernac cuando el ministro de Economía, Pablo Longueira, planteó esta iniciativa y que en los hechos no sirvió de mucho, porque no tuvo ningún efecto práctico. Por tanto, ha sido parte del análisis de esta comisión que ese riesgo existe. Pero lo que yo propongo es que, ya que el gobierno en rigor no va a apoyar la iniciativa, no creo que no ha manifestado interés, continuemos con la tramitación con la mayor celeridad posible y veamos si en la comisión podemos efectivamente hacer las correcciones al proyecto, porque lo que no puede ocurrir es que pasemos un año discutiendo este proyecto y no avancemos. Yo soy de la tesis que deberíamos avanzar en su tramitación y por tanto ya deberíamos ver sobre la base de las indicaciones que se han presentado para ver cómo lo corregimos y cómo lo mejoramos. En caso contrario, bueno, no lo tramitemos, pero esto de seguir prolongando más informes, cuando prácticamente ya se ha escuchado al gobierno, se ha escuchado a las asociaciones gremiales, lo que creo que lo que corresponde ahora es ya entrar en el área chica, por decirlo de alguna manera, y iniciar el análisis en particular del proyecto, particularmente, valga la redundancia, sobre la base de las indicaciones que se han presentado en esta comisión. Gracias, Presidenta. A ver, dos cosas. De pronto, esto nos ocurre muchas veces que en la DIPRES, que hace análisis o evaluaciones de programa, pero con total ignorancia respecto al objetivo de los programas. Entonces se equivocan en la evaluación de lo mismo. Aquí yo veo algo parecido, porque se dice este proyecto si busca terminar con el fraude, y la verdad es que no se le puede atribuir al proyecto el objetivo de terminar con un fraude. El objetivo de este proyecto es regular un mercado que evidentemente no es un mercado perfecto, que están produciendo distorsiones, donde existe una gran asimetría en la información entre el usuario, le hace consumidor o cliente, y quien presta el servicio. Un mercado donde lo que hay en la práctica es una intermediación, más no un mandato, y por tanto los tipos de responsabilidad son distintas. Donde lo que se busca, y entonces el objetivo planteado es la regulación de este mercado para que exista más información. Y una de las fórmulas utilizadas por quienes son autores de este proyecto es la creación de un registro, cuyo sentido es dar certeza pública de que quien está ejerciendo la labor de intermediación es una persona que reúne las competencias y un régimen de responsabilidad especial. Ese es el sentido, entiendo yo, más bien de la moción, del proyecto. Por de pronto se crea un registro público y una persona o empresa, una persona en representación de la empresa, dice ser corredor de propiedades, no siéndolo, de acuerdo a la propuesta que hemos planteado, al ser un registro público, estaría incurriendo en un tipo penal de falsificación o alteración de instrumento público. En consecuencia hay una sanción penal, ya no solo civil, ya no es una multa solamente. Entonces quizás, atendiendo lo que dice la asesora, lo que uno pudiese plantear es que incorporemos en el proyecto un régimen de responsabilidad que se agrave respecto de aquellos que ejercen la función sin estar habilitados para ello. La segunda alternativa es hacer una regulación bastante más drástica y es habilitar para ejercer esta intermediación inmobiliaria solo a aquellas personas que están en el registro, que es una segunda alternativa, bastante más drástica, digamos, pero que efectivamente va a cumplir con el objetivo. ¿Cuál es el sentido final de esto? Es que doña Michelle, como usuaria, digamos, cuando va a solicitar la intermediación inmobiliaria de cualquiera sea la empresa, ella pueda, por un medio electrónico o físico, saber quiénes están habilitados para eso.
saber que esas personas tienen un régimen especial de responsabilidad, que esas personas cuentan con capacidades adecuadas y que frente a un eventual incumplimiento uno puede ir a una determinada autoridad a reclamar por un mal servicio. Eso da certeza. Y ahí se produce un incentivo positivo, que es que quien está dentro, eventualmente, puede recibir algún tipo de distintivo que lo vaya distinguiendo de aquellos que no están dentro del registro. Otro punto. Entonces, mi percepción es que esto es mucho más que el fraude. Estamos iniciando la regulación de un mercado en función de lo que está ocurriendo en la práctica, que tenemos un problema delicado en esta materia. Y había otro punto que se me olvidó. Eso. Presidenta, respecto a lo que dijo el senador Arboe, el objetivo yo lo saqué directamente de lo que ustedes plantearon en las sesiones. O sea, yo aquí me leí toda la información que se entregó y el objetivo y estas minutas que nos hicimos salió directamente de lo que se conversó en esta mesa. Ahora, efectivamente, aquí hay un tema de intermediación y no de mandato, y la idea de esta regulación es entregar más información. El problema es que si uno está armando un registro y este registro lo lleva el Ministerio de Economía, la gente implícitamente va a sentir que hay un seguro implícito del gobierno en aquellos corredores que están inscritos en el registro del Ministerio de Economía. El registro del Ministerio de Economía, en este caso, le va a asegurar a las personas que quien está registrado cumplió con las horas, con las horas que se definan por el proyecto de ley, ¿no es cierto?, por la formación, y que tienen una serie de características que están definidas en el proyecto de ley. Sin embargo, ese registro no asegura que no se cumplan condiciones del contrato. El problema es que las personas implícitamente, si es un registro que lleva el ministerio, va a sentir, y eso suele suceder, digamos, que sí hay un seguro implícito. Las cooperativas son gremiales, hoy día ustedes lo hacen. Exacto, y nuevamente existen demandas porque justamente se siente y las personas sienten que el gobierno tiene que salir a responder ante una situación en que no tiene responsabilidad porque solo lleva un registro. Ahora, ojo, las cooperativas, en el caso de las cooperativas, el ministerio tiene un rol fiscalizador. Eso es lo que estaba planteando. Claro, y hasta ahora el proyecto no hay rol fiscalizador. Ya. Bueno, es que ustedes me están pidiendo la opinión sobre el proyecto que está hoy día, y yo lo que dije claramente es que este proyecto sin fiscalización no genera ningún beneficio porque al final entrega una información incorrecta al mercado. El mercado va a sentir que este es un mercado, un servicio regulado cuando no lo es solo registrado. Respecto a la opinión del senador Elizalde, el senador hace una afirmación que el Ejecutivo no ha realizado, y es que el gobierno no está interesado en el proyecto, y lo dice directamente. Yo creo que no hemos dicho en ningún momento que no estemos interesados en el proyecto. Lo que estamos diciendo es que no hemos logrado encontrar cómo este proyecto puede llegar a una solución. Ahora, tampoco hemos dicho no vamos a seguir pensándolo. Hemos estado trabajando, hemos revisado mucha información al respecto, y justamente por eso es que traemos estas conclusiones. Senador Elizalde. Precisamente sobre el último punto, porque voy a ser preciso en el uso del lenguaje. Cuando la asesora dice que el gobierno entiende que aquí hay un tema y que está buscando una solución, la pregunta: ¿el gobierno va a hacer una propuesta concreta dentro de un plazo razonable? Porque si es así, es un cuadro distinto que si hay una problemática y por tanto no va a ser prioridad porque hay otra prioridad. Y no estoy con esto haciendo una crítica política, porque obviamente yo entiendo que hay muchas prioridades para un gobierno, y sobre todo de carácter legislativo, y por tanto no va a haber ninguna propuesta específica en un plazo razonable. ¿Por qué hago la pregunta? Porque si el gobierno en un plazo razonable hace una propuesta, bueno,
veamos cuál es la propuesta que el gobierno hace en un plazo razonable y contribuyamos a crear una institucionalidad que cumpla con los objetivos del proyecto, que básicamente proteger, claro, a quienes hacen uso de estos servicios, garantizando que quienes los ejercen tienen idoneidad profesional y también ética, por decirlo de alguna manera, en un sentido amplio. Si es que no hubiera una propuesta en un plazo razonable, que es la otra alternativa, continuemos con la tramitación del proyecto. Entonces yo lo planteo como una duda. ¿El gobierno tiene voluntad o va a tomar la decisión, más bien, o ha adoptado ya la decisión, porque llevamos no sé cuánto tiempo hablando de este proyecto en esta comisión, de hacer una propuesta específica o no? Porque si es no, y yo no hago una crítica política, y en esto quiero ser bien enfático, porque entiendo que hay otras prioridades. De hecho, ha llegado el proyecto de productividad, para impulsar la productividad del emprendimiento, que vamos a tener que debatir, y entiendo que obviamente que esta es una prioridad para el gobierno y para todos en esta comisión. Entonces, si es que en un plazo razonable hacer una respuesta específica o no, porque si la respuesta es negativa, mi propuesta es muy simple, sigamos con la tramitación del proyecto. Si la respuesta es afirmativa, sería bueno conocer el plazo que necesita el gobierno para hacer una propuesta específica. Senador Durana. Presidenta, bien específico en relación a lo que plantea el senador Elizalde. En caso de seguir nosotros con la tramitación del proyecto, ¿es admisible? Cuando finalmente lo más importante que estamos es el registro. El registro es lo que va a dar transparencia, y desde esa perspectiva, ¿dónde se van a registrar? ¿En qué instancia? ¿En CERNAC? ¿En la Comisión de Economía? Porque de una u otra forma, si bien el gobierno no tiene por qué ser aval de la acción particular que desarrollen, pero sí existen instancias como los corredores de seguro u otros que de una u otra manera, al estar acreditado, al estar registrado, genera transparencia y genera seguridad, porque uno no puede estar en una página de transparencia, no en registro, si es que finalmente esa persona es sujeta a una acción delictiva. Por lo tanto, mi consulta concreta. ¿Es admisible que nosotros sigamos...? Hoy día la tiene ya, senador, y la tiene por la presidenta Bachelet. Está la indicación presentada, está en discusión y ese no es tema. Se presentó el 15 de enero del 2018 como indicación. Y está el título segundo, el registro electrónico de corredores de propiedades. Ya esto está en discusión en esta comisión. El tema es la segunda parte. Y esa era la importancia de que concurriera el ministro hoy día. Fue llamado por el presidente de la República y se devolvió, entiendo, a Santiago. Por lo tanto, queda en suspenso la respuesta. Y la pregunta está planteada y lo que necesitamos es que el Ejecutivo responda a esa pregunta. Yo creo que sería interesante que Michelle traslade la pregunta al ministro y nos la pueda responder en la próxima sesión. Y yo creo que no es mucho más lo que podemos dilatar esa reflexión, porque nosotros vamos a seguir tramitando el proyecto y vamos a seguir tramitándolo en el ámbito de lo que tenemos como competencia de la comisión. Senador Elizalde. Sobre el punto de la admisibilidad, porque yo había hecho la consulta a la presidenta de la comisión y al secretario, porque efectivamente, al estar creándose un registro y además estableciéndose que está radicado en el Ministerio de Economía, eso podría ser declarado inadmisible conforme al artículo 65 de la Constitución, por ser iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero habiéndose presentado en la indicación por parte del Gobierno, porque la Constitución no distingue, o sea, es el Ejecutivo el que tiene que dar patrocinio. Yo entiendo que el tema de la admisibilidad ha quedado resuelto y, por tanto, nosotros estamos habilitados para iniciar la discusión de este proyecto. Un gobierno puede cambiar de opinión, puede cambiarse también de gobierno, pero aún así, porque una vez que se presenta la indicación o un proyecto de ley, ese es el puntapié inicial para la admisibilidad, estoy diciendo. Puesto en distintas que se tendrá que evaluar políticamente si es que un gobierno está en contra, si es que tiene sentido o no aprobar una determinada iniciativa, pero en ese sentido el Congreso Nacional es soberano para resolver una vez que se ha dado el puntapié inicial y por tanto se ha saltado la barrera de la admisibilidad que en este caso, a mi entender, se resolvió cuando se presentó la indicación respectiva. ¿Está aprobada ya? ¿Está aprobada por la Cámara? Y aprobada por la Cámara, con mayor razón. La Cámara de Diputados está aprobada, por lo tanto ya está... Con mayor razón. Estamos además en segundo trámite con una indicación que fue presentada en primer trámite por el Poder Ejecutivo, por tanto, ni siquiera se puede retirar para su tramitación.
Sí, presidente, yo no abriría discusión respecto de la admisibilidad, que lo está zanjado. Mi pregunta es otra al Ejecutivo. Creo que es importante precisar el mandato para la asesora respecto del ministro. Es si está disponible el Ejecutivo para que en la discusión de este proyecto, con la creación del registro, se le otorguen competencias similares a las que tiene el Departamento de Asesores Gremiales y de Cooperativas, es decir, su facultad fiscalizadora, que eso sería, digamos, principalmente lo que deberíamos preguntar. Si el Ejecutivo responde afirmativamente, seguimos hacia adelante, y si no, seguimos hacia adelante con una fórmula y le decimos a la gente que el gobierno hizo. Muy bien. Un comentario más, Presidenta. Yo no me obsesionaría tanto con el tema de cuán eficiente, mucho o poco, vamos a hacer respecto de evitar eventuales fraudes. Porque al final del día, no, por la vía de regular a los corredores de propiedades y darle formalidad, probablemente uno va a mejorar el estándar de ellos mismos y por lo tanto la posibilidad de que un corredor establecido, registrado, que cumpla con todas las condiciones, arriende una propiedad que no existe, va a ser baja. Y el público, cuando vaya a los corredores que tienen el título de corredores, probablemente va a estar corriendo mucho menos riesgo, y si no quiso ir donde ellos, quiso ir donde un asesor inmobiliario, cualquier cosa, bueno, asume como adulto que es, que está yendo a el mercado informal. Y por otro lado, está los fraudes no de los corredores, sino que del usuario, que se da básicamente en el arriendo, no en la compraventa, porque son distintas, son de muy distinta condición. En la compraventa hay que llegar con la platita, están las instrucciones notariales, hay abogados de por medio, así que por ahí no se produce tanto el problema. Y yo creo, dado que parece que usted misma sufrió este tema, si es que se le da la formalidad a los corredores de propiedades, probablemente ellos mismos vayan mejorando mucho el estándar de investigar a quién es el arrendatario. Yo nunca he visto que la oficina de corredores de propiedades, en general, puede que haya, vayan y hagan un examen efectivamente de quién está arrendando la propiedad. Que el DICOM, que vaya al Poder Judicial y vean cuántas demandas. Yo tengo entendido que no. En esa época se puede. Habrá todas las industrias, la del factoring, que por ejemplo bastante informal, decir, bueno, esta factura será. Finalmente cada empresa de factoring desarrollará, no sé cuál será su mecanismo, el mecanismo para bajar su riesgo de que a quien le prestó la plata se la devuelva. Acá va a pasar lo mismo, y yo creo que eso va a nacer un poco de formalizar y darle preparación y darle cierta exigencia a los corredores de propiedad. Entonces, yo creo que podemos ir en un buen camino para incluso minimizar los riesgos de lo que le pasó y que todos lamentamos en esta comisión asesora. No, porque es lo más ingrato que hay. Es terrible, la verdad, las cosas. No, sí, porque además no solamente no le pagan, normalmente destruyen el departamento o la casa, entonces todo mal en el asunto. Y eso mismo a mí me hace pensar de que si mejoramos el estándar de todo esto, ese tipo de problemas van a mitigarse hasta donde sea posible, porque siempre va a existir algún nivel de... Entonces yo le pondría algún pensamiento. Nosotros teníamos dudas si esto estuviera radicado en el Ministerio de Economía propiamente tal o en el CENAC, y nos encantaría justamente que el Ejecutivo tomara un poco posición en todas esas materias. Bueno, si les... Asesora. Presidenta, para poder responderle al senador. Efectivamente yo lamentablemente el tema de si se puede fiscalizar, eso tengo que hablarlo con el ministro, así que no me voy a tomar la atribución de tomar decisiones. No se preocupe porque vamos a tomar un acuerdo respecto a eso. Perfecto. Y respecto de lo que me pidió, lo que pide el senador Elizalde para el Ejecutivo en términos de que
saber si existe una propuesta específica en un plazo razonable. El gran problema aquí es que esto es como las ecuaciones diferenciales no resueltas en el mundo. No es que no exista interés por resolverlas, existe mucho interés por resolverlas, pero no se sabe cuándo se pueden resolver porque no están resueltas, justamente. Es una tautología. Entonces aquí el tema es que nos encantaría poder decirle, en este plazo nosotros traemos la solución. El punto es que no hemos encontrado la solución. Entonces, lo que sí yo sugeriría a nombre del Ejecutivo es que podamos darnos el tiempo, por ejemplo, comenzar con la otra... Tampoco se preocupe, señora asesora, porque vamos a preguntarlo formalmente. Perfecto. El tema de cuándo van a estar en disposición de, porque vamos a preguntar las dos cosas, porque creo que necesitamos resolver ambas. Es que el tema del tiempo, porque lo que va a pedir la asesora es que nosotros partamos por el otro proyecto y dejemos pendiente este, y creo que ese es un tema de nuestra atribución y no del Ministerio. Señores colegas, en virtud, déjame para poder avanzar en la línea que tú sugeriste, colega, dos acuerdos. Primero, en la línea de lo que planteó el colega Arboe, oficiar al Ejecutivo, al presidente de la República, para solicitar este proyecto pueda, al Ejecutivo, este proyecto pueda tener facultades fiscalizadoras, tal como las tiene el Departamento de Cooperativas y Asociaciones Gremiales, efectivamente. Y segundo... esa parte de eso sería patrocinio. Sí, efectivamente, tal cual, solicitar al Ejecutivo el patrocinio para. Y segundo, solicitar al Ejecutivo se pronuncie respecto de cuál es el tiempo que requiere para pronunciarse sobre su interés en este proyecto en particular. ¿Ya? ¿Les parece? Acotado, obviamente, en la línea de lo que tú planteabas. A propósito de la ecuación no resuelta. Exactamente. Porque efectivamente puede no resolverse nunca y eso significa que teníamos que congelar el proyecto y no debatiríamos del proyecto. Nosotros esto ya lo resolvimos porque esto se votó en general aquí en la comisión, me parece, ¿no? Sí, está votado en general. Sí. Y se llevó a sala y se volvió para discutir en particular. Por lo tanto... No, estamos autorizados para discutir en general en particular. En el primer Perfecto. informe. Perfecto. Sí. Entonces, estábamos autorizados por discutir en general y en particular y ya votamos en general. Sí. O sea, esta comisión ya manifestó su voluntad de legislar sobre esta materia. Por tanto, porque entendemos que hay un problema, ese diagnóstico lo compartimos con el gobierno, hay un problema, estamos conscientes que la solución no es fácil y a mí lo que le dice la asesora me hace mucha lógica. O sea, como la solución no es fácil, obviamente no se puede el Ejecutivo comprometer a una solución con un marco regulatorio adecuado en un corto plazo, más aún cuando el gobierno obviamente tiene otras prioridades. Pero necesitamos resolver a la verdad posible si es que va a haber o no alguna propuesta específica. En definitiva es eso, va a haber o no alguna propuesta específica. Porque si no va a haber una propuesta específica, nosotros deberíamos seguir con la tramitación del proyecto y en la propia comisión deberíamos hacer las correcciones. Si eventualmente consideramos que hay algún aspecto que por admisibilidad requiriera del patrocinio del Ejecutivo, como es el caso de todos los temas de fiscalización, ahí podríamos ya, una vez que hayamos avanzado en el proyecto, hacerle la solicitud formal al gobierno para ver si es que hace si es que realiza la indicación correspondiente para de esa forma quedar habilitados para su aprobación en esta comisión y en el Congreso Nacional. Gracias, senador. El otro proyecto, el proyecto que ingresó ayer a la comisión, que lo tenemos en carpeta, que ustedes los tienen, señores colegas, en sus carpetas. Iniciaron con mensaje del presidente de la República, que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Yo entiendo que el señor ministro va a venir de vuelta de la semana regional a exponer a esta comisión. Como nosotros vamos a despachar el oficio que acabamos de acordar pidiéndole plazo, yo le rogaría, señora Michel, que usted le pueda transmitir al ministro que antes de exponer sobre este proyecto nos responda cuál es el plazo que nos va a dar para respondernos sobre el tema de corredores, ya antes de exponer sobre este. Porque como yo sé que este le importa y me lo pidió por WhatsApp, y ayer me dijo que me ofrecía un
que me pidió una conversación, supongo que era para porque me había pedido el viernes que lo pusiéramos en tabla, pero no se podía poner en tabla mientras no se diera cuenta. Te pido que le transmitas que nos responda el miércoles cuánto plazo se va a dar para el de corredores. ¿Ya? ¿Les parece, colegas? ¿Estamos? Entonces... Perdone, Presidenta. Antes de terminar, existe aquí el proyecto de turismo que están viendo ustedes. Nosotros queríamos solicitar a nombre del Ejecutivo ampliar el plazo para poder incluir dentro del proyecto de turismo el cambio a la institucionalidad del turismo en Chile, o sea, el cambio a cómo funciona la subsecretaría y el CERNAC. El ministro había pedido 15 días, nosotros como... aquí voy a saltarme las formalidades, como nosotros tenemos que trabajarlo, yo solicitaría un poquito más de tiempo. Sí, no, ¿se acuerdan que nosotros habíamos oficiado? Sí, no, eso no hay problema. Sí. Eso hay que pedirlo en la sala. ¿Ya? Perfecto. Nosotros lo pedimos, no hay problema, lo pedimos nosotros, lo podemos pedir hoy día. No tengo problema en eso, pero insisto, que el ministro al inicio de la sesión del miércoles subsiguiente parta por decirnos, en cortesía, cuándo va a respondernos el tema de corredores. Perfecto, presidente. Como acuerdo de damas y caballeros. ¿Le parece? Perfecto, presidente. ¿Se acuerda así? Se levanta la sesión.